disminución en el grosor del vaso, a grado tal que en el caso de las arteriolas, pues son vasos sustancialmente pequeños, pero siguen conservando lo que comentábamos, siguen conservando musculatura, y fíjense, aquí están los esfínteres precapilares, así como estos, como pequeños cinturones o como cinchos que pueden estar regulando, ¿sí?, el paso final de la sangre arterial hacia los capilares. Y aquí están los capilares, decíamos, aquí está el capilar, ¿sí?, continuo, es el más común, el más distribuido, pero bueno, también habrá capilares especiales en algunas áreas para que pueda en un momento dado también permitir pues el funcionamiento adecuado de estos vasos, que va a ser el facilitar el intercambio, ¿sí? Ya habíamos comentado, en comparación con las arterias homólogas, las venas presentan una presión sanguínea mínima, ¿sí? Ya habíamos comentado. Generalmente cuando hablamos del control de la presión sanguínea, ¿sí?, y decimos así en forma general la presión sanguínea, pues tal pareciera como si fuera la presión en cualquier vaso sanguíneo. No, estamos hablando de la presión sanguínea arterial, pero también obviamente hay una presión sanguínea venosa que bajo condiciones de enfermedad sí llega a ser muy patente, ¿sí? En algunas enfermedades cardiovasculares, en donde la sangre se empieza a acumular en las venas, sí llega a haber, ¿sí?, una dilatación venosa prominente, y que puede ser en un momento dado también causa para el diagnóstico de algunos trastornos, ¿sí? Ahora bien, dice aquí, sin embargo, proporcionalmente el sistema venoso contiene y desplaza un mayor volumen sanguíneo si se compara con el arterial, y eso ya lo comentamos. Siempre en el árbol venoso, en la parte de la circulación venosa, hay una mayor cantidad proporcional de sangre si lo comparamos con las arterias. ¿Por qué? Pues porque aquí las venas se conforman de otros vasos tributarios y poco a poquito se van constituyendo en vasos cada vez más grandes, y el avance, ¿sí?, la velocidad con la cual se desplaza la sangre venosa definitivamente es mucho menor a la sangre arterial, y por eso como que se va acumulando. Ahora bien, en teoría habíamos dicho, en teoría la sangre que sale, ¿sí?, o los elementos sanguíneos que salen a nivel de los capilares, que va a constituir en buena medida agua, ¿sí?, y muchos elementos disueltos, hay iones, vitaminas, minerales, etcétera. En buena medida, ¿sí?, todo esto sale a través de una proporción de agua que contiene la misma sangre, ¿sí? No es que salen elementos figurados de la sangre, nunca van a salir las células, nunca van a salir las plaquetas, nada, va a salir agua, y va a salir acompañada, repito, de glucosa, va a estar acompañada de vitaminas, de minerales, de algunas sustancias, ¿sí? Y en teoría, este líquido que salió, en teoría, es el mismo que se reintegra en el lado venoso gracias a la presión coloidosmótica, ¿sí? Es importante entonces recordar, la sangre arterial tiene una X concentración, ¿sí?, de células y una X cantidad de solutos disueltos también en agua, ¿sí? Cuando sale aquí a este nivel capilar, sale agua, pues evidentemente, ¿sí?, esta solución que tiene una X presión molar, ¿sí?, esta solución cuando pierde agua se concentra. Entonces, al concentrarse, ahora se vuelve una solución, ¿sí?, hipertónica, se vuelve una solución con alta capacidad de atracción de líquidos. Como aumenta la presión osmótica, entonces atrae agua. Y entonces, en teoría, el agua que se salió es la misma cantidad que regresa. Y gracias a eso, la volemia se mantiene.
Sin embargo, en la práctica, este proceso es dinámico y es tan rápido que en muchas ocasiones el líquido que se salió no tiene la misma oportunidad y el tiempo para regresar con la misma eficiencia. Previendo esto, la naturaleza puso un sistema de drenaje alterno y estos son precisamente los linfáticos. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente otra vez la parte arterial, la capilarización y la parte venosa. Y en teoría, como les decía, ¿sí? La misma cantidad de líquidos que sale es la misma cantidad que regresa, en teoría. En la práctica esto no siempre se lleva a cabo, también por múltiples circunstancias, ¿sí? El hecho es que parte de este líquido que no pudo regresar al lado venoso, parte lo toman los conductos linfáticos, los capilares linfáticos que después van a irse transformando también como el árbol venoso, van a ir transformándose también en conductos progresivamente más grandes. Pero aquí ya llevan este líquido que es el líquido intersticial que no pudo reintegrarse al lado venoso. Ahora bien, aquí vamos a ver ahorita cómo se van a generar estos vasos, pero en su trayecto va a irse mezclando con otro tipo de secreciones de estos conductos y además van a ir atravesando, por ejemplo, los nodos linfáticos. ¿Sí? Y entonces ahí es en donde estrictamente dentro de este sistema no circula literalmente solamente el agua intersticial que no pudo integrarse a la vena. En realidad este líquido intersticial se mezcla con otros elementos y va a constituir lo que se llama la linfa. La linfa que no es agua intersticial solamente, sino que van a haber células, ¿sí? Aquí de defensa muy importantes y que van entonces a representar propiamente estos nódulos o nodos linfáticos que son muy importantes clínicamente cuando se habla precisamente acerca de lo que es la posibilidad de que haya enfermedades y que entonces, por ejemplo, puedan provocar inflamación de los ganglios. ¿Sí? Ok, ahora bien, entonces aquí lo que nos habla acerca de estos linfáticos dice, son conductos delgados y diminutos que transportan material de desecho, ¿sí? Y células del sistema inmunitario en un líquido llamado linfa, lo que les decía. ¿Sí? No solamente es este líquido que no se absorbió, sino también está constituido por otras células que en su camino se van agregando y se van a constituir en lo que se llama la linfa. Los linfáticos forman una red de conductos que se inician en el intersticio, ¿sí? Y desembocan progresivamente en conductos de mayor tamaño, formando colectores que desembocan al final en el sistema venoso. Vean ustedes aquí cómo, ¿sí? Este sistema alterno de drenaje va a desembocar al final en el lado venoso, poquito antes de que las venas descarguen hacia el corazón. ¿Sí? Entonces aquí se unen, ¿sí? Ustedes habrán visto en anatomía el conducto arterioso, ¿sí? Habrá otros elementos, otros grandes vasos, ¿sí? Que van a poder entonces desembocar en el lado venoso para que entonces de esta manera sí se pueda dar propiamente la integración o reintegración de este líquido que no se había podido integrar como regresa aquí. Y aquí vean cómo se generan los linfáticos, los vasos linfáticos o capilares linfáticos, ¿sí? Aquí, entre la transición de las arterias hacia las venas, aquí está el nivel capilar, ahí están en forma de fondo de saco, están los capilares linfáticos y evidentemente, ¿sí? También con alta permeabilidad para que todo lo que no se pudo regresar al lado venoso, estos lo tomen,
Y entonces aquí están las flechas indicando que están ingresando elementos intersticiales, se están integrando a este sistema linfático. Aquí está el capilar linfático, aquí ya hablamos de un vaso más prominente, un vaso linfático. Y esa es la forma en que ayuda el sistema linfático al sistema venoso para poder, ¿sí?, drenar, para evitar que se acumulen los líquidos en los tejidos. La acumulación de líquido en los tejidos, técnicamente eso se le llama edema. Y el edema es peligroso porque estamos hablando de la extravasación de líquidos a los tejidos, y los tejidos van inundándose de líquido, un líquido que no regresa al lado venoso. Entonces, eso es incorrecto. Ahora bien, decíamos también precisamente que los linfáticos no transportan simplemente agua no absorbida, se transportan linfa. ¿Sí? Los linfáticos confluyen hacia las venas subclavias derecha e izquierda, ¿sí?, para que al final estas sean tributarias de la gran vena mayor, que es la yugular, ¿sí?, y después van a desembocar propiamente en las venas cavas. Los linfáticos contienen también válvulas, ¿sí? Ojo con esto. Estos vasos también, no aquí al inicio, sino más adelante, también contienen válvulas como las venas, ¿sí? Porque al fin y al cabo, pues son sistemas similares. Entonces contienen válvulas que atraviesan también, y atraviesan estos vasos los ganglios linfáticos o los nódulos que veíamos aquí, atraviesan esto, y cuando los atraviesan, pues obviamente también llevan su contenido. La linfa es un líquido entonces tisular parecido al plasma, aunque con menos proteínas, ojo con esto, que ingresa a los vasos linfáticos. La linfa contiene linfocitos y otros leucocitos. ¿Por qué? Porque es un sistema, ahí está radicando en buena medida un sistema de defensa, ¿sí? Y aquí tenemos precisamente a los vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos, como son un sistema alterno paralelo a las venas, y entonces van recogiendo de la parte distal del cuerpo, van recogiendo, ¿sí?, este líquido que decíamos, este líquido tisular, que es el líquido intersticial más lo que le agregan, ¿sí?, los ganglios, y entonces por eso ahí hay linfocitos y leucocitos diversos, que son mecanismos de defensa. Entonces todo esto va regresando hasta que al final se va a integrar a la circulación venosa, ¿sí? Cabe mencionar que aquí esta red va a ser la que va a tener como asiento a una gran cantidad de elementos inmunitarios. Cuando hablamos acerca del sistema inmunocompetente, por ejemplo, hablamos acerca de órganos temporales muy importantes como el timo, que en su momento ya lo analizamos y dijimos es un órgano temporal que permite la capacitación de los linfocitos, ¿sí?, en linfocitos T. Y estos linfocitos T, una vez que ya se generaron, se capacitaron, se distribuyen en todos los ganglios y están ahí al acecho, y justamente, precisamente pueden entrar en contacto si entran en contacto con agentes infecciosos, estos pueden dar la batalla y constituyen parte del sistema de defensa, ¿sí? El volumen de linfa que se puede generar a lo largo del día en el humano es de 2 a 4 litros, ¿sí?, durante el día. 2 a 4 litros, ¿sí?, que pues evidentemente es una cantidad mucho menor que la cantidad venosa, pero estamos hablando acerca de un sistema alterno de drenaje. Ahora bien, entonces la linfa ingresa a los vasos linfáticos, ¿sí?, a los vasos linfáticos por filtración a través de poros en las paredes de los capilares sanguíneos. Luego la linfa viaja
al menos a un ganglio linfático, cuando menos a un ganglio linfático, antes de desembocar finalmente, ¿sí?, en las venas. La vena subclavia izquierda o subclavia derecha, a través de los conductos torácicos, ¿sí?, que son los grandes vasos linfáticos, el conducto torácico y el linfático derecho, donde se mezclan de nuevo con la sangre. Estos grandes conductos linfáticos reintegran, ¿sí?, este líquido linfático hacia la parte venosa, y de esta manera entonces se da este mantenimiento, como decíamos, propiamente este mantenimiento de la bolemia, ¿sí? Nuevamente aquí una imagen más, las arterias, las venas y aquí los capilares linfáticos, cómo se generan en fondo de saco y llevan una circulación paralela a la venosa. Aquí se puede observar. También decíamos, existen diferentes tipos de linfáticos, así como vimos diferentes tipos de capilares. Los capilares linfáticos, que son los que inician aquí, los capilares linfáticos son los que inician en fondo de saco. Después pasan a vasos un poquito más grandes, los vasos linfáticos pequeños, que ya tienen válvulas, al igual que el equivalente de los vasos venosos, ¿sí? Y después, al final, los conductos linfáticos, que son los que están mencionados aquí, los grandes conductos que van a terminar, el conducto torácico y el conducto linfático derecho, que van a terminar por agregar, ¿sí?, todo el líquido recogido, lo van a agregar al lado venoso, ¿sí? El sistema nervioso central carece de vasos linfáticos. El líquido cefalorraquídeo hace las veces de líquido linfático. O sea, en el líquido cefalorraquídeo también va a ser un elemento que va a poder contribuir a regresar parte de esa sangre, ¿sí?, venosa, o ese líquido ese líquido que salió a nivel arterial y que tiene que retornar hacia la parte venosa. Aquí nuevamente este sistema de drenaje alterno, y vean cómo, ¿sí?, todo esto al final se va a vaciar hacia la parte venosa poquito antes de que se pueda regresar a el corazón propiamente. Bueno, hemos comentado que precisamente la irrigación evidentemente tiene el propósito de poder garantizar la llegada de la sangre a todos los órganos del cuerpo, y con la llegada de sangre arterial, la garantía de que está llegando oxígeno, que está llegando glucosa, y que están llegando vitaminas, y que están llegando minerales, y están llegando aminoácidos y ácidos grasos, etcétera. Todo eso a las células del cuerpo, ¿sí? Entonces, para que pueda haber la presión apropiada, se utiliza el término de perfusión, ¿sí? Perfusión originalmente es un concepto originado en el laboratorio de investigación, y dice que es la perfusión en la circulación artificial en un órgano de un líquido de composición apropiada para mantener las funciones de aquel en la experimentación fisiológica. Por ejemplo, eso de cuando se aísla un órgano y se le proporciona una circulación artificial, y que evidentemente esta circulación debe de ser un volumen apropiado, pero también impulsado en una presión apropiada. Entonces, cuando se perfunden órganos, por ejemplo, se aísla el corazón, se aísla el riñón, se aíslan otros elementos, se les tiene que aplicar una presión adecuada para que circulen en su interior los líquidos, y eso se le llama la perfusión. Ahora, ya aplicado en un individuo vivo, la presión de perfusión es la diferencia de presión entre dos puntos de un mismo vaso sanguíneo. La sangre, cómo llega, ¿sí?, a un órgano, y en un momento dado, cuando sale, con qué presión sale. La
la diferencia de presión de un punto de entrada y un punto de salida es la presión de perfusión, ¿sí? Y la presión de perfusión efectiva es la presión arterial promedio menos la presión venosa promedio en el órgano de diferencia, lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? La presión arterial promedio menos la presión venosa promedio, y la diferencia es la presión de perfusión. Si la presión de perfusión es apropiada, la irrigación es correcta. Ahora bien, si estamos hablando acerca de los tejidos, cualquier tejido va a tener la afluencia de vasos arteriales. Y después, el drenaje del órgano va a ser responsabilidad del sistema venoso, complementado por el sistema linfático. ¿Sí? Ahora bien, la sangre llega por la parte arterial con una fuerza X, con una presión X, ¿sí? La presión con la que llega la sangre arterial hacia un órgano, ¿sí? A estos niveles, la presión arterial, vamos a hacer alusión aquí, esta presión arterial en esta parte final, ¿sí? Va a tener una fuerza X sobre las paredes de estos conductos. Y a eso le vamos a llamar la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática es la fuerza ejercida por la sangre sobre los vasos, sobre las paredes de los vasos que la conducen, ¿sí? La presión hidrostática. Hidrostática porque obviamente al principio se estudió esto con el agua y después, bueno, esto se aplica perfectamente con la sangre, que a pesar de ser un líquido, ¿sí? Ser un tejido en estado líquido, pues la base sigue siendo el agua. Entonces la presión hidrostática es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos que la conducen. Ahora bien, puesto que esta sangre contiene una gran cantidad de elementos de alto peso molecular, y por ser de alto peso molecular, en ningún momento pueden difundir a través de los conductos, entonces también la sangre contiene una presión oncótica o presión coloidosmótica, ¿sí? Cuando se habla acerca de presión oncótica, es un término específico que se aplica hacia a la presión ejercida por las proteínas de alto peso molecular, ¿sí? La presión oncótica es una presión, ¿sí?, proteínica, mientras que la presión coloidosmótica es la mezcla de todo, de proteínas, de mismas células que están circulando en la sangre, etc. Entonces, a veces se utiliza como sinónimo oncótico y coloidosmótico. Repito, coloidosmótico es en general y oncótico es más específico sobre las proteínas que contiene específicamente la sangre, ¿sí? Entonces, ok. La sangre, entonces, posee disueltas una gran cantidad de partículas de alto peso molecular. Ustedes lo habrán visto ya en alguna clase. Se dice que la sangre tiene lo que se llama los elementos figurados y los elementos no figurados, ¿sí? Cuando tomo una muestra de sangre con un anticoagulante, ¿sí?, puedo obtener el plasma y separarlo del paquete celular. Y así es cuando ustedes les habrán hablado acerca del hematócrito o hematocrito, ¿sí? Y en donde a través de una muestra de sangre con un anticoagulante, ¿sí?, y se la someto a una fuerza centrífuga, puedo separar físicamente los eritrocitos, los leucocitos y el plasma, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que precisamente en una muestra de sangre
hay una gran cantidad de eritrocitos, una baja proporción de leucocitos y plaquetas, y todo lo demás es plasma, que es agua estrictamente, que contiene una gran cantidad de solutos de bajo peso molecular, solutos en una proporción elevada, ¿sí? Ahora bien, entonces por eso dice aquí, la presión oncótica o coloidosmótica es una fuerza osmótica ejercida por las partículas de alto peso molecular en la sangre y no difundibles. Ojo con esto, que es algo muy importante que ustedes deben de comprender y que ustedes les explicaron cuando hablaron acerca de lo que es la ósmosis, un concepto que, pues de acuerdo a algunas de sus respuestas, sobre todo en el primer examen, yo les decía que a algunos les da lo mismo decir presión osmótica que presión de difusión, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a comentar esto. Fíjense, ¿sí? Ojo con esto. Aquí viene la sangre arterial, ¿sí? Sangre oxigenada, sangre con muchos sustratos, con energía. Energía en el sentido de que trae ahí glucosa, ¿sí? Y con otros sustratos. Y esta sangre arterial, cuando se empieza a dar la transición hacia las arteriolas y finalmente hacia los capilares, entonces fíjense cómo está aquí esta misma equivalencia, ¿sí? Aquí está la sangre arterial y cuando se da la transición hacia la parte venosa, ojo con esto, la sangre que viene de las arterias, pues viene con una X presión. La presión hidrostática a este nivel es alta, ¿sí? Y la presión coloidosmótica es proporcionalmente pequeña. Pero gracias a la presión hidrostática, entonces, ciertos elementos no figurados de la sangre, que son agua y muchos solutos de relativamente bajo peso molecular, ¿sí? Van a filtrarse por el capilar, ¿sí? Que ya dijimos que de por sí siempre tienen una cierta permeabilidad. Entonces, hay una fuerza aquí que es la presión hidrostática, que al encontrar una vía de salida, que son los espacios de los capilares, entonces se van a extravasar, se va a salir de la sangre arterial. Y esto es una filtración. Se va a filtrar parte de los elementos sanguíneos, se van a filtrar hacia el líquido intersticial. Aquí está, hacia el líquido intersticial, el fluido intersticial. Y obviamente este fluido intersticial está bañando a las células, ¿sí? Por lo tanto, entonces, esta presión que trae la sangre al principio va a ser suficiente para que pueda atravesar esto con mucha fuerza, pero evidentemente entre más avance la sangre por aquí y va perdiendo líquido, pues esta presión va a ir disminuyendo, la presión hidrostática va disminuyendo. Y conforme se perdieron líquidos aquí con algunos solutos, ¿sí? La sangre que viene acá adentro se va concentrando porque perdió solvente y algunos solutos, pero los elementos más pesados se quedaron aquí adentro. ¿Cuáles son los elementos más pesados? Pues los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y una gran cantidad de proteínas de alto peso molecular. Estas proteínas de alto peso molecular son las que dicen aquí que ejercen la presión oncótica, ¿sí? Entonces, aquí estamos también aprovechando esta imagen, viendo cómo cuando entonces en un vaso sanguíneo se llega, ¿sí?, a un punto en donde están los capilares entonces tienen pequeños poros, que ya lo vimos de qué dimensiones, y a través de estos poros se da la filtración, se da la difusión
de muchos elementos que están dentro del vaso sanguíneo y que salen. ¿Por qué? Porque su tamaño se los permite, ¿sí? Aquí están representados varios tipos de capilar, ¿sí? Algunos muy prominentes, con espacios muy prominentes, y otros con espacios más limitados. Pero el hecho es que hay salida gracias a la presión hidrostática, ¿sí? Y ahora bien, entre más avanza el contenido sanguíneo y se da la transición entre arterias y venas, entre más avanza, se va perdiendo la presión hidrostática, la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes, porque se perdió volumen, se perdió líquido y los solutos bajo peso molecular. Entonces, la presión hidrostática baja, pero ahora va incrementando la presión coloidosmótica, la presión osmótica, y que son estas flechas amarillas ahora. Ahora la presión osmótica aumenta. ¿Por qué? Porque las partículas de alto peso molecular no difundibles ejercen ósmosis, ¿sí? Aquí está. La ósmosis es ejercida por partículas no difundibles, ¿sí? ¿Cuáles son las partículas no difundibles? Las partículas de alto peso molecular. Fíjense en este esquema que está aquí abajo, ¿sí? Cuando hay alta presión, ¿sí? Puede darse propiamente la salida o el paso. Si el soluto tiene el tamaño suficiente, puede darse el paso de un punto a otro, y siempre la difusión y la distribución de un soluto en una solución de manera homogénea. Esa es la difusión, la distribución homogénea de un soluto, ¿sí?, en un solvente. Pero ¿qué es la ósmosis? La ósmosis, fíjense aquí, cuando hablamos de ósmosis hablamos de necesariamente de dos soluciones separadas por una membrana, ¿sí? Y la ósmosis, lo acabo de decir, la ósmosis es ejercida por partículas que no pueden atravesar la membrana. Entonces aquí tengo una solución con X concentración y aquí otra solución, ¿sí?, con otra concentración, obviamente mucho más concentrada esta. Cuando menos aquí estamos hablando del doble o un poquito más de concentración. Pero esta solución está mediada por una membrana. Pero aquí la característica, cuando hablamos de ósmosis, es que son partículas que no pueden difundir. En un momento dado, ¿sí?, si yo tengo aquí, ¿sí?, una membrana que permite el paso del soluto, pues entonces pasa lo que es la difusión, ¿sí? Pasa de este punto donde está más concentrado a este punto. El soluto, para tender a igualar las concentraciones, es porque la membrana permite, ¿sí?, el paso de moléculas. Pero cuando yo me encuentro en el proceso de ósmosis, resulta que la membrana no permite el paso para estos solutos de alto peso molecular. Y como bajo la difusión, ¿sí?, la solución concentrada, el soluto que está concentrado en condiciones de permeabilidad pasarían de aquí para acá. Cuando hay ósmosis, el tamaño de la molécula no puede pasar, y entonces estas moléculas no difundibles ejercen presión osmótica, y es la atracción del solvente, la atracción del agua, ¿sí?, para poder tender a igualar las concentraciones. Aquí se jala agua, y entonces esta solución, entre más agua jale, se diluye más, y esta solución, entre más agua pierda, se concentra más, ¿sí? Entonces la ósmosis es un proceso en donde hay el paso de agua
de una solución menos concentrada a una solución más concentrada con la tendencia a igualar las concentraciones, ¿sí? Eso es la ósmosis, repito, la ósmosis es el proceso en donde pasa agua o solvente de una solución menos concentrada a una solución más concentrada para que pueda tender a igualarse las concentraciones. Esto es la ósmosis, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la presión osmótica? Fíjense, cuando aquí estamos con estas soluciones con el mismo volumen, esta solución ejerce atracción del agua, ¿sí? Si yo acá, en este punto, pongo una membrana y hago presión acá, entonces evito que pase el líquido de aquí para acá. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? Es la fuerza estrictamente necesaria para evitar el paso de agua de una solución menos concentrada a una más concentrada. Esa es la presión osmótica, para poderla medir en el laboratorio. Pero repito, la ósmosis es el paso de solvente de una solución menos concentrada a una solución más concentrada con la tendencia a igualar las concentraciones. Y esto evidentemente es un fenómeno, esta tendencia a igualar las concentraciones es un fenómeno físico observable en el laboratorio, pero en vivo, pues nunca se va a alcanzar esto, en vivo. Lo que pasa es que entonces aquí hagan de cuenta que cuando la sangre perdió solvente, se transformó en esta solución hipertónica, ¿sí? Y entonces aquí está una solución hipertónica que gana o jala agua, y jala agua, pero esto es tan rápido que nunca se van a tender a igualar las concentraciones, obviamente, entonces nada más es momentáneo, pero suficiente para atraer líquidos y reintegrarlos, ¿sí?, a la parte venosa. Y aquí es en donde yo les decía, estrictamente, y en teoría, la misma cantidad de agua que sale es la misma que regresa. Sale cargada de oxígeno, sale cargada de glucosa, de aminoácidos, de vitaminas, de ácidos grasos, etcétera. Sale cargada así y regresa cargada de CO2 y regresa cargada con desechos, ¿sí? Y en teoría, el equilibrio entre lo que sale y lo que regresa es lo que permite mantener la volemia. Y ya lo expliqué, en teoría, porque parte del líquido que no pudo regresar con la misma eficiencia que salió, parte del líquido es tomado por los linfáticos para poder después reintegrarlos a la parte venosa, ¿sí? Ahora bien, ojo con esto, ¿sí? Las partículas que ejercen la presión osmótica, ya dijimos que son las partículas no difundibles, las partículas de alto peso molecular. ¿Cuáles son estas partículas? Bueno, pues son en buena medida las mismas células sanguíneas, que son a todas luces elementos muy grandes, ¿sí? Pero también son todas las proteínas de alto peso molecular. Ahora bien, ¿dónde se producen las proteínas de alto peso molecular? Las produce el hígado. Y estas proteínas de alto peso molecular son las que ejercen presión osmótica. Ahora bien, si el hígado por alguna circunstancia no produce las proteínas de alto peso molecular, la presión osmótica no es tan intensa, o la fuerza de atracción, la ósmosis no es tan intensa. Y si no es tan intensa, pues parte del líquido que tendría que regresar hacia acá, el líquido se queda aquí. Y ciertamente ya dijimos, a este nivel intersticial, el sistema alterno, que son los linfáticos, va a ayudar. Pero cuando aquí se empieza a acumular mucho líquido, porque la sangre está
valga la expresión, como diluida, porque no tiene proteínas de alto peso molecular, no se puede regresar el líquido. Y si no se puede regresar el líquido, quiere decir que no hay la presión osmótica apropiada, ¿sí? ¿A qué se puede deber que no haya proteínas de alto peso molecular? Pues el problema puede ser precisamente, ¿sí?, un problema o de el hígado, que no está produciendo las proteínas de alto peso molecular, o bien no hay proteínas porque el hígado no recibe con qué elaborarlas. O sea, puede ser que el hígado esté enfermo o puede ser que el hígado esté sano, pero pues ahora sí que, ¿de dónde va a producir proteínas si no le mandan con qué elaborarlas? Acuérdense que ya hemos dicho, el hígado es nuestro gran laboratorio, ¿sí?, en el cuerpo. Todo lo que necesitamos, el hígado lo va a elaborar, lo elabora con lo que le mandan de los nutrientes absorbidos a nivel intestinal. Él trabaja todo esto, elabora sustancias y las integra a la circulación. Pero si no le mandamos con qué trabajar, si no le mandamos aminoácidos al hígado, ¿de dónde va a producir proteínas? Y si no hay proteínas, pues no hay presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica no es suficiente. Entonces aquí dice, ¿qué es un edema? Es la acumulación de agua en el espacio intersticial, porque cuando hubo una presión hidrostática alta, salió líquido, pero no hubo presión oncótica o presión coloidosmótica suficiente para que regrese. Entonces, por eso se empieza a acumular agua en el espacio intersticial y a esto se le llama el edema, ¿sí? Y repito, puede ser por cuestión de una desnutrición, y esto es lo que pasa con los animales y con los niños desnutridos, ¿sí? Si no comen proteína, porque además aquí es claro, la presión osmótica u oncótica es ejercida por proteínas de alto peso molecular. Si el animal o el niño, ¿sí?, no son alimentados correctamente y no reciben proteínas, entonces no pueden generarse proteínas sanguíneas en la cantidad adecuada y por lo tanto empiezan a padecer de edemas. Un niño desnutrido y un animal desnutrido son flacos, pero panzones. ¿Por qué panzones? Porque empiezan a acumular agua alrededor del abdomen, básicamente, aunque en realidad potencialmente empiezan a acumular agua en muchos otros tejidos, pero esto se hace muy evidente al principio del trastorno en el abdomen. Entonces, ese es el aspecto clásico de un desnutrido, un individuo delgado en extremo, pero panzón. Panzón, ¿por qué? Porque está acumulando líquidos, está acumulando un edema a nivel abdominal, que técnicamente en el caso de los humanos se le llama precisamente, ¿sí?, el líquido. Dicen, la gente enferma, dice, está padeciendo de hidropesía. ¿Qué es la hidropesía? Es la acumulación de agua en los tejidos a nivel abdominal. La hidropesía es este abdomen prominente lleno de agua, ¿sí? Y cuando esto empieza a rebasar no solamente el abdomen, sino ya todo el cuerpo, técnicamente eso se le llama anasarca. Anasarca es el padecimiento de edema en todo el cuerpo, la anasarca. Bueno, el hecho es que entonces, ojo, aquí influye mucho la nutrición. Si está mal nutrido, y ojo con esto otra vez, que en las clases que hemos visto, ¿sí?, es diferente hablar de nutrición y hablar de alimentación. Alimentar es simplemente dar alimentos procesables a un individuo. Si son o no buenos nutricionalmente hablando, es independiente, pero sí está comiendo, ¿sí? Pero eso es alimentarse. Nutrirse es tomar los alimentos
suficientes para satisfacer las necesidades metabólicas. Entonces, aquí cuando los animales y los niños se alimentan pero no se nutren bien, pues no hay síntesis de proteínas sanguíneas. Y si no hay síntesis, se interpreta como una hipoproteinemia. Entonces, si hay hipoproteinemia, no hay presión osmótica apropiada y entonces no regresa el líquido hacia la parte venosa y se empieza a acumular y eso es el edema. También decíamos, otro problema importante es cuando se enferma el hígado, ¿sí? Y si se enferma el hígado, pues aunque le demos las proteínas, el hígado enfermo ya no produce estas proteínas de manera adecuada y entonces las enfermedades hepáticas también a la postre van a terminar provocando la formación de edemas, ¿sí? Y esto pasa, por ejemplo, de manera muy evidente y probablemente muy cercano a muchos, ¿sí? Es el problema, por ejemplo, de los alcohólicos, ¿sí? Los que consumen e intoxican y lesionan a su hígado a través, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas. El alcohol, ¿sí?, que viene en las bebidas alcohólicas tiene que ser metabolizado en el hígado. Pero cuando la cantidad de alcohol que ingresa es poca, pues el hígado es eficiente y lo degrada. Pero cuando es constante y en grandes cantidades, ya el hígado se intoxica, ya no puede procesar todo esto y entonces el hígado puede padecer de enfermedad que va a terminar siendo, por ejemplo, una cirrosis hepática. Y cuando hay cirrosis hepática, el parénquima hepático se va muriendo y va siendo sustituido por tejido conjuntivo. Y este tejido conjuntivo en un hígado que de por sí su apariencia es de un órgano de color oscuro, café o rojizo oscuro, cuando se va muriendo el tejido y va siendo sustituido por tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo es un tejido blanquecino. Y por lo tanto, imagínense un órgano oscuro que de repente le aparecen manchas blanquecinas, es por eso que se llama la cirrosis hepática. Cirrosis viene de cirrus, que es un tipo de nubes. Entonces los histólogos cuando vieron a un paciente con cirrosis dijeron, mira, el hígado está todo homogéneo, café, oscuro, y sin embargo, de repente tiene esas vetas como blancas, parecen como unas nubecitas. Ah, bueno, pues por eso le pusieron, como parecen unas nubes, parecen cirrus. Ah, bueno, pues que se llame la lesión cirrosis hepática, ¿sí? Cuando el parénquima se va muriendo y va siendo sustituido por tejido conjuntivo, entonces padecen de cirrosis. Y los cirróticos, que tampoco es exclusivo de los que la cirrosis no solamente se debe a intoxicación alcohólica crónica, sino también, por desgracia, puede haber cirrosis hepática en gente que nunca bebe ni siquiera bebidas alcohólicas. Puede haber cirrosis hepática también de carácter infeccioso, puede haber cirrosis hepática de carácter viral. Y entonces, bueno, ¿sí? Así ustedes podrán encontrar la historia de una gran cantidad de gentes que han padecido de cirrosis, uno por exceso de bebidas alcohólicas y a veces otros que se han muerto y nunca probaron ni siquiera el alcohol, ¿sí? Y así les insisto, hay una gran cantidad de personajes en la historia bajo estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, esta es la formación de edemas debido a hipoproteinemia por problemas de nutrición o hipoproteinemia por insuficiencia hepática para producir las hormonas apropiadas. Y, bueno, finalmente, a ver, si hay alguna pregunta. ¿Es posible que una persona a la que se le haya extirpado la vesícula biliar también padezca de cirrosis? Esto estrictamente no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? No sé por qué sea la pregunta, pero sí, ojo, la vesícula biliar es un
compartimento en donde se empieza a acumular la bilis. Y la bilis es una secreción ciertamente del hígado, pero que tiene propósitos, valga la expresión, propósitos digestivos. La bilis ayuda a degradar las grasas, ¿sí? Y cuando se acumula la bilis, por X circunstancia, pues puede haber propiamente algún problema y ciertamente un riesgo. Pero esto es un riesgo independiente de lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? La cirrosis es una lesión del parénquima hepático. No estamos hablando de la vesícula como tal. La vesícula tiene sus propios problemas. Si la vesícula no se vacía correctamente, sí existe un riesgo muy grande de que esta vesícula pueda explotar y al romperse libera su contenido hacia la cavidad abdominal y causa una peritonitis que si no se atiende rápidamente podría, ¿sí?, morirse la persona. Pero eso es un evento independiente, no tiene nada que ver con la cirrosis, ¿ok? Entonces, ahora ya nada más para concluir el tema, les recuerdo un evento, un eh, subtema que ya habíamos comentado básicamente. Puesto que estamos hablando aquí acerca de la cuestión cardíaca y su relación con los vasos sanguíneos, al final tenemos que recordar también que el corazón tiene funciones endocrinas, ¿sí? Ya comentamos, originalmente se decía que las hormonas solamente podían ser producidas en glándulas de secreción interna, ¿sí? Así era por definición. Son productos de glándulas de secreción interna. Bueno, pues ahora vemos que la función endocrina puede también descansar en otros órganos y entre ellos el corazón. Y ya vimos que precisamente existen, ¿sí?, los péptidos natriuréticos que ya vimos, ¿sí? Cuando menos vimos a 3 péptidos natriuréticos, ¿sí?, y que van a tener estas funciones. Les recuerdo, el corazón produce los péptidos natriuréticos cuando es sometido a trabajo extenuante pero crónico. Trabajo extenuante puede ser hacer ejercicio súbito y eso lo soporta bien el corazón porque es momentáneo, porque es transitorio, porque es de breve duración. Pero cuando este trabajo se prolonga, se intensifica y se prolonga por días, por semanas, entonces el corazón ya protesta porque ya es mucho el trabajo. Y entonces los péptidos natriuréticos lo que hacen es disminuir la presión sanguínea sistémica, como aumentando la permeabilidad de los capilares. Ojo con esto, y esto ya lo mencionamos. Los capilares entonces tienen también respuesta ante secreciones locales o secreciones como en este caso que llegan desde el corazón. Entonces, los péptidos natriuréticos aumentan la permeabilidad capilar, lo que va a provocar extravasación, y al aumentar la extravasación se pierde presión. Y claro, aumenta la extravasación y esto hace que la sangre que regrese al lado venoso es sensiblemente menor y aquí es en donde participan de manera importante los linfáticos. Buena parte de este líquido de más, valga la expresión, este líquido de más que salió, no regresa a las venas, sino hasta después a través de los conductos linfáticos. También los péptidos natriuréticos incrementan la filtración glomerular, la filtración a nivel de los riñones. Aumenta aquí, dice, dilata las arteriolas aferentes y relaja las células mesangiales. ¿Para qué? Para que se filtre más sangre, proporcionalmente hablando, la que llega a los riñones. Entonces se filtra más y se pierde más líquido al final. Y también estimulan la eliminación de sodio y agua, por eso son natriuréticos, natrium, sodio, uréticos. Es el sodio que se estimula que se pierda a nivel urinario. Y con todo esto, al final, lo que sucede es que baja la presión y que fue por lo que empezó este problema. El corazón está protestando porque le están mandando mucha sangre.
Y repito, le mandan mucha sangre cuando está haciendo ejercicio, no hay problema. Le mandan mucha sangre cuando está estresado, no hay problema. Pero le mandan mucha sangre constantemente con una tendencia a la hipertensión, porque esto se va, ¿sí?, haciendo crónico, y ya no es hacer ejercicio súbitamente 2 horas, ¿sí?, sino ahora es una condición similar, pero permanente, y entonces el corazón protesta y saca sus péptidos natriuréticos, ¿sí? Y con esto entonces terminamos el aparato cardiovascular. Y ahora vamos a seguir con el aparato respiratorio. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Doctor, Sí. ¿los hipertensos pueden hacer ejercicio? Sí, sí pueden hacer ejercicio. De hecho, se les recomienda hacer ejercicio, pero no de alto impacto. Una persona con hipertensión, de hecho, se le recomienda, sí, cuando estamos hablando de que tiene hipertensión, estamos hablando de que sus vasos sanguíneos, ¿sí?, van a tener entonces una mayor presión, la sangre sobre ellos. ¿Por qué hay hipertensión? Pues porque los vasos sanguíneos están respondiendo, ¿sí?, de manera ya no coordinada. Acuérdense que ya vimos que el control de la presión sanguínea tiene varios niveles. Aquí la situación es que los vasos sanguíneos están respondiendo de manera diferente a esa exigencia y a esa circulación. Entonces, hay hipertensión, ok. Si hace ejercicio intenso, se aumenta muchísimo la hipertensión y puede ser riesgoso. Ahora, ¿cuál puede ser el riesgo de que haya hipertensión muy incrementada? Pues que, mira, el hecho de que haya exceso de presión aumenta la salida de líquidos. Pero el problema que salgan líquidos no es lo mismo que salga líquidos excesivamente en un brazo, en una pierna. El problema es que salga exceso de líquidos a nivel del encéfalo. Y ahí es cuando puede haber lesiones importantes, que es el famosísimo derrame cerebral. Pues es precisamente la excesiva presión, y cuando hay excesiva presión se rompen algunos vasos, y repito, el que se rompan vasos y que se extravase la sangre no es lo mismo que pase a nivel periférico que pase a nivel central y específicamente a nivel encefálico, y esto puede ser causa de lesiones muy graves y hasta causa de muerte. Entonces, se les recomienda que hagan cierto tipo de ejercicios moderados, pero nada más, porque si no van a aumentar la presión. Y obviamente, sí, los hipertensos van a tener que recibir medicación, ¿sí? Medicación para que se controle su presión. No quiere decir que esté hipertenso, pues que haga ejercicio, aunque sea leve. No, si está hipertenso, pues que no haga nada mientras tenga la hipertensión. Cuando el hipertenso se le controla con medicamentos, aún así se le recomienda que haga ejercicio, pero con moderación, porque se puede disparar la presión de manera súbita. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok, pues para terminar, pues les tengo otra noticia, ¿sí? Aquí está, su tercer trabajo y último, ¿sí? Ya sé que de repente ahorita ustedes dicen, híjole, otro trabajo. Perdón, pero esto fue lo que acordamos al principio, que iban ustedes a tener 3 seminarios, ¿sí? Y aquí está el tercero, ¿sí? Vean ustedes, es para el último día de clases, que es el 29 de enero, ¿sí?, que es el último viernes de hoy, en 15. Tienen tiempo para irlo preparando. Por otro lado, yo voy a procurar que las clases terminen un poquito antes de ese viernes. Entonces, vamos a poder tener un poco de tiempo para preparar esto. Este es el último esfuerzo, muchachos. Ya estamos en la recta final. Este es el último esfuerzo. Hagan todo su esfuerzo, por favor, ¿sí? Fue muy evidente el cambio de sus calificaciones del primer parcial al segundo parcial. Pues yo quiero seguir viendo eso en ascenso para el tercer parcial, ¿sí? Vamos a hacer un examen, en un último examen donde vamos a ver la fisiología cardiovascular, la respiratoria
y el funcionamiento renal. Esto es lo que nos falta. Entonces ahorita, ¿sí? Vamos a dar un descansito, anoten por favor esto y vamos a después del descanso a continuar ya con la fisiología respiratoria. Entonces, repito, vamos a procurar que las clases terminen antes del 29, que hagamos nuestro último examen parcial y el día 29 tienen su último trabajo de investigación. Ya les dije, los felicito a muchos que han hecho trabajos bastante buenos, ¿sí? Y a los demás que no los han hecho, esa es una última oportunidad, háganlo, hagan el esfuerzo, ¿sí? Ahora, también es cierto y que quede claro, para algunos, aunque sacaran 20 en el último trabajo, a lo mejor no van a exentar, bueno, pues ni modo, pero hay algunos que están en posibilidades de exentar, hagan el último esfuerzo, hagan un buen trabajo y esperemos que puedan exentar la asignatura, porque imagínense lo que es un examen final de todo fisiología, es bastante el contenido. Por eso es que es tan pesado en un momento dado que llegar a los exámenes finales y no se digan los exámenes extraordinarios. Entonces, por favor, aquí están otra vez los equipos, ¿sí? Está la persona que me tiene que mandar el trabajo a su carpeta, ¿sí? Y aquí están los temas. Otra vez, muchachos, como les había comentado, ¿sí? Si ya estamos viendo el trabajo cardiovascular y estamos viendo el trabajo respiratorio, pues no es más que confirmar, no es más que confirmar lo que estamos viendo aquí en forma muy general y ahora aplicarlo a los équidos, a los perros y a los gatos, a los rumiantes, a las aves, etcétera, que eso es muy interesante y que al fin y al cabo esto es parte de nuestro quehacer veterinario. También nuevamente aquí, ya les he dicho, se valen artículos científicos, sí, pero también artículos de difusión para algunos temas. Yo estoy consciente que no es tan sencillo encontrar puros artículos científicos. Entonces, artículos de difusión, capítulos de libro, tesis, hay trabajos muy interesantes y algunos de ustedes ya en el segundo seminario enviaron algunas tesis muy interesantes. Ojo con esto y además, por favor, ya les he comentado, este trabajo es importante para su formación, pero también es importante que lo compartan, ¿sí? A mí me mandan el trabajo y me mandan los artículos muy bien, ¿sí? Pero ustedes, entre ustedes, compártanlo, ¿sí? Para que todos tengan la misma información y todos puedan tener, ¿sí? En un momento dado la posibilidad de hacer uso de esta información. Entonces, ojo, aquí está propiamente el tema de investigación, aquí están los equipos y repito, aquí está el responsable de cada equipo en donde voy a esperar el trabajo. Ojo con esto, otra vez, este es para el último viernes, ya saben que el jueves previo me tienen que hacer llegar sus trabajos. Repito, vamos a acelerarle a que esperar que podamos terminar las clases y hacer nuestro último examen, evidentemente antes del 29 para que no estemos comprometiéndonos. Entonces, vamos a continuar con esto. Entonces, 5 minutos de descanso, por favor, y ahí se mantiene la información para cuando regresemos, ya empecemos el estudio del tracto respiratorio. 5 minutos de descanso, por favor.
Ok, ya de regreso, compañeros. Vamos a continuar ahora con la fisiología del aparato respiratorio. ¿Ok? Si hablamos en forma general de lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Acuérdense la diferencia entre lo que es un aparato y un sistema. Entonces, el aparato respiratorio es el conjunto anatómico complejo constituido por vías aéreas, pulmones, músculos respiratorios, caja torácica y varios segmentos del sistema nervioso central relacionados con el control de la ventilación. Hablar acerca del aparato respiratorio no es nada más hablar de los pulmones, no es nada más hablar acerca de las fosas nasales, es hablar acerca de un conjunto de órganos que a veces, pues, aparentemente no tendrían muy poco que ver si hablamos acerca de las vías aéreas y si hablamos de los músculos respiratorios que van a ser músculos esqueléticos, pero también hay músculo liso dentro de las estructuras tubulares, ¿sí? Respiratorias, y también hay órganos relacionados con el control, como pueden ser segmentos del sistema nervioso central. Entonces es todo un complejo conjunto, ¿sí? Anatómico que va a permitir la ventilación, que va a permitir el proceso tan importante que se llama la respiración. Ahora bien, la función más importante del tracto respiratorio, pues será precisamente el intercambio gaseoso, la respiración, ¿sí? El respirar implica propiamente una fase de ingreso de aire a nuestro cuerpo y después una fase de egreso para la expulsión de sustancias que ya no necesitamos, ¿sí? Esa es la principal función, pero hay otras, fíjense, también. En el tracto respiratorio están funciones, por ejemplo, como la fonación, la generación de sonidos, la generación de voces. Es importante, y como veterinarios, que, por ejemplo, pues no sería malo que ustedes busquen en el internet, por ejemplo, cómo se llama específicamente a las voces generadas por los animales, ¿sí? Y así entonces se sabe que los borregos hacen o que las vacas esto, son nombres específicos atribuidos a las voces que genera cada animal. Ahí se genera entonces el tracto respiratorio. A nivel también respiratorio se encuentra la función importantísima de la olfacción, ¿sí? El sentido del olfato está, ¿sí?, correlacionado con este sistema de conducta, ¿sí? También hay una contribución al mantenimiento del equilibrio ácido-base, eso que ya hemos estado viendo también, por ejemplo, a nivel metabólico, cuando estuvimos hablando acerca de la diabetes, ¿sí?, que hay alteraciones del equilibrio ácido-base, pues aquí también el aparato respiratorio va a contribuir a regular el equilibrio ácido-base. También se ejerce defensa contra agentes nocivos contenidos en el área ambiental, ¿sí? Cuando respiramos y respiramos algo contaminado o con evidentes partículas groseras, pues nosotros estornudamos, ¿sí? Nosotros producimos moco para detenerlo, etcétera. Contribución a la termorregulación también de manera muy importante, ¿sí? Y contribución a la regulación de sustancias, ¿sí?, endógenas y exógenas, a través también de la respiración, a través de esta superficie de intercambio a nivel alveolar, también se pueden o captar sustancias o eliminar sustancias. Y así tenemos tratamientos, por ejemplo, en donde el paciente se le dice, ahí tiene que hacer, ¿sí?, movimientos respiratorios, ¿sí?, con un nebulizador para que
se prepara el nebulizador, va a preparar una solución que le va a agregar este medicamento y tiene que estar respirando. También es una vía de entrada de medicamentos, por ejemplo, o la vía de salida de otros. ¿Sí? No sé si ustedes les han inyectado, por ejemplo, complejo B y algunos otros medicamentos, y cuando ese medicamento se está metabolizando, uno tiene tanto el sabor como también el olor percibido en nuestra respiración y decimos, estoy eliminando estas sustancias. Bueno, pues son tantas funciones que pueden estar complementando a la función de ventilación, que es muy importante. Ahora bien, y de ahí también en parte la tarea que les estoy dando, ¿sí? Hablar acerca de la respiración parece ser un evento, ¿sí? Complejo, pero a la vez único, ¿sí? Todos los animales respiramos de la misma manera. No es cierto, no es cierto, ¿sí? Todos los mamíferos más o menos tienen un mismo tipo de respiración, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con los reptiles? ¿Qué pasa con los anfibios? Esto es lo que nos toca a nosotros como veterinarios, tratar de comprender, y esto es lo que hace compleja también nuestra profesión. Con todo respeto, perdón, a veces se soslaya, ¿sí? El conocimiento del veterinario, por ejemplo, cuando se compara con el conocimiento del médico que trata humanos. Ay, no, el médico con humanos es archirrequete contra especialista y es buenísimo. Sí, perdón, estudia una sola especie que además habla con él y que además le dice, doctor, me duele aquí y me duele cuando hago ejercicio o me duele cuando me inclino. Y fíjese que cuando hago, mire, qué padre es tratar con un paciente que me habla, que me dice, que me comenta, a ver, háganlo con este animal, háganlo con este y con este y con este, que en donde son sustancialmente diferentes. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es parte de nuestro quehacer veterinario, esto es lo que también nos debe de ser. Al mismo tiempo, ¿sí? Esa es nuestra fortaleza. Nosotros no estudiamos a una sola especie, estudiamos a muchas. Y si me voy especializando en alguna, ok, pero es evidente que yo tengo que partir de un conocimiento general y es lo que hacemos aquí. Por eso es que entonces nosotros, como les he dicho en fisiología, hablamos en general y después cada uno de ustedes tiene que particularizar de acuerdo a sus intereses. No, a mí me encantan las aves. Perfecto, métete a estudiar el funcionamiento de las aves en todo su sentido, porque te interesa esto. No, a mí me gusta la fauna silvestre y particularmente me interesa eso. Perfecto, tienen que profundizar. Y entonces aquí estamos hablando del conocimiento general y es evidente que nos vamos a centrar en los mamíferos, en donde esté incluido el hombre, pero muchos de nuestros animales domésticos también. Ahora bien, decíamos, la función básica del aparato respiratorio es la respiración, que es una función vital para oxigenar al organismo. ¿Sí? Para producir energía, el oxígeno es necesario para producir energía y al mismo tiempo después se va, como consecuencia de este uso del oxígeno y del uso de los sustratos en un metabolismo, se van a generar, ¿sí? Desechos, y parte de esos desechos es el CO2 que deberá de ser eliminado y no deberá de permitirse su acumulación. Esta función vital es de carácter automático en buena medida. Nosotros respiramos de manera automática porque es una función vital, ¿sí? Y tenemos un control también automático de esta función, pero también implica un control influido por la voluntad, ¿sí? Yo puedo dejar de respirar si estoy bajo el agua. Yo puedo dejar de respirar si estoy en un ambiente sumamente tóxico y digo, no, mejor me tapo la nariz y procuro no respirar tan frecuente, etcétera. Entonces, si bien la función es tan importante que está en buena medida automatizada, también puede influir de manera voluntaria, ¿sí? Ahora bien, la respiración estrictamente, y ustedes lo habrán visto seguramente en bioquímica, es el proceso inverso a la fotosíntesis, ¿sí? Mientras que la fotosíntesis ejecutada por las plantas
El CO2 más agua más energía solar permite la generación de oxígeno y de energía representada por ATP. En la respiración, el oxígeno actúa metabólicamente siendo utilizado por las células y como consecuencia las células, después de hacer uso del oxígeno y de haber hecho reacciones metabólicas, generan CO2 más agua y siempre calor también. Ahora bien, la respiración estrictamente va a consistir entonces en ventilar y en la captación de oxígeno para nuestro cuerpo. Pero esta captación de oxígeno y la utilización del mismo va a tener dos niveles. Entonces la respiración, se dice que existe una respiración externa en donde es el ingreso del oxígeno a mi cuerpo. Pero una vez que ya fue captado el oxígeno a través de la sangre, esta sangre llega hasta los órganos y ahí es donde va a darse este intercambio. Y eso es lo que se llama también la respiración interna, que tiene lugar a nivel celular, mientras que la respiración externa tiene lugar a nivel pulmonar. ¿Sí? Ahora bien, aunque sea de manera somera, es importante que hablemos acerca de las estructuras anatómicas que van a constituir al tracto respiratorio y después lo conectemos con su funcionalidad. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, organización anatomo-funcional del aparato respiratorio. Existe lo que se llama las vías aéreas, ¿sí? La comunicación, si estamos hablando acerca de que el aparato respiratorio permite el ingreso de oxígeno, primero a los pulmones, a la sangre y después hacia todos los tejidos, ¿sí? La vía de ingreso del aparato respiratorio y que está en contacto con el exterior son las vías aéreas, ¿sí? Las vías aéreas es el trayecto entre el exterior y las unidades respiratorias finales que son los alvéolos pulmonares, ¿sí? Todo este camino son las vías aéreas, desde que entra el aire por la nariz hasta que llega hasta los alvéolos. Ahora, las vías aéreas pueden ser subdivididas en las vías aéreas, la superior y las vías aéreas inferiores, ¿sí? La vía aérea superior empieza en la nariz, ¿sí? Llega a la cavidad oral y faringe, ¿sí? Y esta es la parte fundamental en donde está, aquí se encuentra el sentido del olfato, aquí está el bulbo olfativo, ¿sí? Y contribuye a la fonación, vamos a ver también, gracias a la presencia de algunas cavidades que van a permitir la resonancia de los sonidos y van a permitir la generación de voces de comunicación muy importantes, ¿sí? Previene también la entrada de materiales extraños, como estas vías de entrada tienen vibrisas, por ejemplo, ¿sí? Que son pelos que están al inicio de las fosas nasales, pero que también, y en muchos animales, están fuera, en la cara. Las vibrisas también corresponden a pelos que están alrededor de las fosas nasales y pelos tan importantes como los famosos bigotes, por ejemplo. Los bigotes de los gatos, de las ratas, de los perros son muy importantes porque están deteniendo ahí también impurezas en el aire, ¿sí? Entonces, estas son las vías superiores, ¿sí? Las vías inferiores es la laringe, la tráquea, y a partir de la tráquea vienen los bronquios y después los bronquiolos, etcétera, etcétera. La vía aérea inferior entonces es laringe, tráquea y el árbol bronquial. Aquí también, ¿sí? Tiene lugar propiamente la fonación, que aquí ayuda a provocar resonancia en las vías superiores, pero aquí es donde se genera, ¿sí? La fonación. Aquí es donde se tiene el reflejo de la tos. Aquí es en donde se tiene una zona muy amplia de conducción del aire y una zona de intercambio gaseoso, que es la zona respiratoria,
Entonces aquí estamos hablando precisamente aquí ya de la laringe, de la tráquea y después aquí los bronquios, los bronquiolos y al final los alveolos. Esta es la vía aérea inferior, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la aérea superior, donde está la nariz, cavidad oral y faringe? ¿Qué podemos decir en general? ¿Sí? Por ejemplo, en la nariz el aire inspirado es filtrado y humidificado y calentado. Fíjense, aquí tenemos precisamente a estos roedores con bigotes muy prominentes, que también precisamente se les llaman las vibrisas, ¿sí? Y estas vibrisas, ¿sí?, que son abundantes, ustedes lo pueden ver aquí, permiten propiamente, ¿sí?, detener una gran cantidad de partículas groseras, ¿sí?, que vienen en el aire. Y esto ayuda. El aire que entra por las fosas nasales también es filtrado porque aquí adentro también hay algunos pelos que siguen siendo llamadas vibrisas, ¿sí? Entonces, ojo, en la nariz, ¿sí?, la fosa nasal anterior, que son los orificios externos, ¿sí?, van a, a ser propiamente esos orificios que llegan, ¿sí?, hasta después a otras estructuras que van a concluir en lo que son los cornetes, ¿sí?, estructuras que tienen una forma sinuosa, ¿sí?, porque el aire que entra no puede ser que entre con fuerza y que además vaya directamente hacia el interior del cuerpo. Existen estos cornetes como estructuras de tipo laberinto que lo que van a hacer es permitir captar el aire, pero además de que es filtrado por las vibrisas, también el aire impacta, pero en una estructura sinuosa, ¿sí?, que va, conforme avanza, va a ir deteniéndose el impacto de la fuerza, pero por otro lado también va a irse calentando con un cuerpo que tiene otra temperatura, ¿sí? Entonces, en la nariz, ¿sí?, posee vibrisas que van a proteger contra estas impurezas en el aire y que además, insisto, poco a poquito van a ingresar un aire con una temperatura ambiente diferente a la temperatura corporal y entonces lo van a ir integrando poco a poco y lo van a ir calentando, ¿sí? La fosa nasal principal, dice aquí, es el inicio de los cornetes hasta el final del tabique nasal, ¿sí? Y ojo con esto, es importante aquí hablar acerca de que los cornetes son estructuras importantes que permiten calentar el aire, ¿sí? Y aquí es importante también comentarnos que nosotros como veterinarios nos encontramos con animales que tienen unas fosas nasales prominentes y otros que están muy limitados. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, en el caso de los perros, los animales dolicocéfalos o los animales braquicéfalos, ¿sí? Entre más chato sea el animal, entre más braquicéfalo sea, pues tiene más reducida esta superficie de cornetes, ¿sí? Y esto, perdón, pero también termina pasando factura al final a los animales. Los animales chatos, los animales que tienen, ¿sí?, fosas nasales modificadas por cuestiones de raza, pues terminan también siendo susceptibles a ciertas enfermedades. Noten ustedes, por ejemplo, típicamente la respiración que tiene un bulldog, ¿sí? El animal en reposo a lo mejor no emite gran sonido, pero apenas empieza a caminar y no se diga que haga un poco de ejercicio y es muy prominente, ¿sí?, la generación de un sonido por el esfuerzo que está haciendo. Y estos animales obviamente que tienen un cierto tipo de predisposición para ciertos padecimientos respiratorios. Eso pasa con todos los animales, ¿sí?, que tienen esta limitación. Ahora, estrictamente, y ojo con esto que ya les he comentado en alguna ocasión, ¿por qué existen estos animales? En buena medida por capricho de la gente, ¿sí? En buena medida. Estos animales en la naturaleza, en otros tiempos,
Si aparecían, desaparecían al mismo tiempo porque no eran eficientes. El humano se ha empeñado en mantenerlos y a veces no solamente en mantenerlos, sino en generarlos. Y entre más chato, mejor y que se ve más bonito y etcétera, etcétera. Y ha atentado contra la fisiología del animal. Entonces actualmente tenemos, y más, esto se ve muy evidente en el caso de los perros, tenemos una gran diversidad de animales, ¿sí? Y en donde cada uno de estos animales tiene sus particularidades y sus susceptibilidades. Entonces, bueno, pues esta es una situación que vale la pena mencionar, que algunos animales, por su estructura misma, están predispuestos a padecer problemas respiratorios, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, les decía, ¿sí? Los cornetes son, ¿sí?, estructuras de tipo laberinto, ¿sí?, sinuosas, ¿sí?, que esta estructura es una protuberancia ósea con repliegues de gran cantidad de mucosa que favorecen el calentamiento y la humidificación del aire inspirado, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, apenas entra el aire y luego están los cornetes. En el caso del humano, los cornetes son estructuras sustancialmente diferentes a las que tiene, por ejemplo, un bovino, a las que tiene un borrego, ¿no? O los que tiene un cerdo, ¿sí? De hecho, existen en los animales de producción, en los animales de granja, enfermedades atribuibles a alteraciones en los cornetes, ¿sí? Entonces son estructuras importantes que permiten, como dice aquí, calentar el aire y humidificarlo para que se respire mejor, ¿sí? A nivel de los cornetes está la entrada para los senos paranasales, ¿sí? Los senos paranasales, que pueden ser, dependiendo de los animales, a veces más prominentes, a veces menos, y que son, ¿sí?, los senos paranasales maxilares, frontales, palatinos, sigmoideos, esfenoidales, o esfenoideos, ¿sí? Son cavidades en el cráneo que otra vez están recubiertos por una mucosa y proporcionan moco a la cavidad nasal y actúan como cámara de resonancia en la producción de los sonidos. Cuando les decía, cuando muge una vaca, ¿sí?, el sonido se genera en una parte más interna, pero en los senos paranasales y en los cornetes hay resonancia. Hay resonancia y eso es lo que hace que se genere un sonido mucho más evidente y más prominente, ¿sí? Ahora bien, decíamos que precisamente en este primer segmento de las vías respiratorias altas, el aire se calienta al pasar por los cornetes y pasar por el tabique nasal y aumenta varios grados, ¿sí? A veces es poco, a veces es mayor, dependiendo de la diferencia. Imagínense, por ejemplo, en estos días tan fríos que están haciendo, pues evidentemente el aire, ¿sí?, entra a una temperatura diferente a un cuerpo que tiene, como es un homeotermo, es un cuerpo que tiene 36,5, 37 grados, y entra un aire, en este caso es un aire caliente de 33 grados, pero cuando entra un aire muy frío, de 10 grados, de 8 grados, es mucha la diferencia y hay que calentarlo para que en su trayecto hacia los pulmones no haya esta diferencia tan impactante, ¿sí? Entonces hay que calentar el aire. También se humidifica, ¿sí? Se le agrega un poquito de agua, vapor de agua, a este aire que está entrando y entonces se humidifica para respirar mejor. Acuérdense, y eso ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado mucho en sus clases de zootecnia, ¿sí? Introducción a la zootecnia, por ejemplo, cómo, ¿sí?, es muy importante precisamente que los animales sean criados en instalaciones en donde se controlan los aspectos ambientales. Y entonces se dice, por ejemplo, la temperatura apropiada para criar guajolotes es esta, para criar conejos es esta, para criar borregos es esta. Temperatura, ¿sí? Control de la temperatura, control de la humedad. Para poder respirar bien, los animales deben de tener aire,
¿sí? En donde también en el ambiente haya cierto grado de humedad, se respira mejor en un ambiente húmedo que en un ambiente seco. Entonces, a ustedes les dijeron en la introducción de la zootecnia, en tal animal la humedad relativa que debe de haber es el 50%, en otros animales un poquito más, como en los conejos se requiere 65% de humedad relativa, ¿sí? Y por otro lado, también en estas vías se filtra el aire a partir, precisamente como decíamos, primero de las vibrisas, esos famosos bigototes, ¿sí? Y después pelos que hay en el interior de las fosas nasales. Esto es muy evidente en el caso del humano. Pelos que están creciendo aquí en las fosas nasales y que pues periódicamente también hay que recortarlos porque también crecen, ¿sí? Entonces, pero estos, ¿sí? Estos son también vibrisas. Nada más que estas son vibrisas externas, las que hay, los bigototes tan abundantes en los animales, que además, si ustedes se fijan, se acercan a estos animales, ¿sí? Uno dice, la rata tiene bigotes, ¿sí? El hámster tiene bigotes, el ratón tiene bigotes, ¿sí? El gato tiene bigotes, pero no solamente tiene estos bigototes, si ustedes se acercan bien, hay pelos grandes también aquí a nivel, ¿sí? Del cigomático, y hay pelos grandes también aquí alrededor de los ojos. Y todos estos pelos, ¿sí? Permiten detener partículas que hay en el aire, pero también pueden permitir cierta capacidad de percepción de información. Ojo con esto, ¿sí? Estas zonas en donde están estos pelos vibrisas, esos pelos también se les llaman pelos táctiles, porque algunos animales, este tipo de pelos no solamente les permite detener, ¿sí? Impurezas del aire, sino también les permite, como están muy inervados estos pelos, les permite captar información a relativa distancia o les permite captar espacios, les permite medir los espacios. Una rata, por ejemplo, ¿sí? Es un animal que tiene poca agudeza visual, pero tiene un alto desarrollo del olfato y un alto desarrollo, por ejemplo, de el oído. Entonces son animales que, por ejemplo, las ratas, si ustedes vean cómo caminan, en un espacio abierto siempre caminan en sentido recto, pero en un espacio donde hay paredes siempre van pegados a la pared y van moviendo los bigotes, porque si los bigotes van sintiendo una superficie sólida, es porque ellos se sienten seguros porque van protegidos por una pared, pero van moviendo los bigotes. Si asoman a un espacio, si meten la cara y meten los bigotes, es la forma que ellos tienen para calcular también espacios. Entonces, si en un espacio estrecho meten la cara y los bigotes pasan, seguro pasa todo el cuerpo. Es una forma que ellos tienen para calcular espacios, ¿sí? Por otro lado, entonces, ojo con esto. Decíamos que se filtra el aire, ¿sí? Con estas vibrisas, y es cuando estas pequeñas partículas quedan en las vibrisas o quedan precisamente en estos pelos que están aquí, cuando hay muchos contaminantes, viene el estornudo y ¡pum!, se saca todas estas impurezas. Ahora, si las partículas son muy pequeñas, pueden avanzar más hacia el interior. Pero entre más avancen hacia el interior, también eso es peligroso. ¿Cómo responde el tracto respiratorio para defenderse? Produce moco. Atrapa el moco a las impurezas y después se suena uno a la nariz, saca uno el moco y ahí van todas las impurezas. Con todo respeto, perdón, pero ustedes alguna vez han estado en un lugar donde hay mucho polvo, y perdón, espero que no sean asquerosos, pero cuando uno está en un lugar donde hace mucho polvo, genera uno moco, se limpia la nariz y ve uno el moco y el moco está todo negro porque está lleno de polvos, está lleno de tierra, ¿sí? Y bueno, y si todavía las partículas son más pequeñas y atraviesan estas vibrisas y atraviesan los primeros trayectos, ¿sí? Pueden, más en el interior, existen lo que se llaman precisamente, ¿sí? Los vellos o pelos que están a nivel, ¿sí?, de los bronquios
y que van a permitir el detenimiento, ¿sí?, de ciertas impurezas. Así es que entonces van a existir elementos de defensa muy importantes. Y todavía al final, si no se pudieron detener todas estas impurezas, ¿sí?, al final, todavía a nivel alveolar van a existir células de defensa como los macrófagos alveolares que pueden en un momento dado tener obviamente ya una respuesta local como último recurso de defensa de todo lo que entró por vía aérea. Bien, pues muchachos, hasta aquí terminamos la clase de hoy, son las 9 en punto, y entonces, por favor, nos vemos para el lunes, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, síganse cuidando, la cosa está muy grave en la ciudad, hay una gran cantidad de personas ingresadas a los hospitales, por favor, sigan cuidándose. Ya sé que estamos hartos de este encierro, pero de todos modos vale la pena seguirse cuidando, porque pronto, esperemos que pronto nos podamos ver para poder darnos un buen abrazo. Pero ojo con esto, sigan cuidándose, por favor, y sin contratiempos, esperemos vernos aquí el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias, igualmente. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.